Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes están viniendo conectando en esta nueva actividad que les presenta el Comité Peruano de la CIER, PECIER. Continuación, para dar unas palabras de apertura y de bienvenida de la actividad, le doy el pase a la ingeniera Sara Uribe. Ella es delegada del Comité de Gestión del Conocimiento del PECIER. Adelante, ingeniera Uribe. Muy bien, muchísimas gracias, Rosa, por esta introducción. Y bueno, efectivamente, mi nombre es Sara Uribe, les doy la bienvenida a nombre de PECIER, del Comité Peruano de la CIER. Yo sé que varios de los que están hoy entrando a este interesante tema que hoy traemos nos siguen ya un buen tiempo y están muy pendientes de las actividades, de los temas que vamos tocando. Hoy tenemos nuevamente una actividad abierta, gratuita, presentado por PECIER en este rol que tenemos pues de transformación de sector muy responsablemente además y muy proactivamente de liderar esta transformación con la tecnología y con los elementos que las organizaciones necesitan. PECIER está actualmente conformado por 26 empresas y organismos asociados activados que están ubicados a lo largo de todo el país, no solamente en la capital, sino a lo largo de todo el país. Tenemos como objetivo, pues, contribuir al intercambio de información que suma al desarrollo del sector energético de nuestro país. Y en relación a este objetivo que nos trae a los que estamos aquí hoy, que en este interés, se presentan en el año diversas actividades de formación, de capacitación, de compartir experiencias, temas relevantes para el sector. En esas actividades, por ejemplo, se ha realizado con mucho éxito recientemente en Arequipa el segundo Rodeo Nacional de Linieros, que fue un evento en el que se compartió con las principales empresas distribuidoras y asociados en general al PECIER, del sector peruano a nivel nacional. Contribuyó así, o hemos contribuido al fortalecimiento de las capacidades especializadas en seguridad y salud en el trabajo, tan estratégicas en nuestro quehacer, y además de ofrecer entrenamientos prácticos en las actividades operativas de distribución eléctrica. Pero también hemos realizado cursos, hemos venido enfatizando, como mencionaba, en las líneas tecnológicas, en las líneas de OT, en las líneas de ciberseguridad, metodologías BIM, transformación digital en varios frentes, medidores inteligentes, y en las próximas actividades estaremos centrándonos en las tecnologías de vanguardia, como inteligencia artificial, como Python, que también pues atrae bastante público, interesados, y también las habilidades blandas y liderazgo que acompañan a este desarrollo. Ahora en octubre, el 23 y 24, estamos también participando en el foro de generadoras, que es Forgen, ya tiene un tiempo realizándose, y en este caso, en esta ocasión, va a ser en la ciudad del Cusco, y PECIER estará colaborando con las organizaciones como la empresa GEMSA. Estamos entonces también separando del 28 al 30 de octubre la Expo Internacional del Sector Eléctrico PECIER, para el siguiente año. Así que atentos a estos eventos que nos traen como mucha conocimiento y también relacionamiento. Estos eventos que presentamos se encuentran alineados con este compromiso de contribuir en el camino de la interconexión, de la integración y el desarrollo del sector eléctrico. Y bueno, el día de hoy, como mencionaba, un tema súper interesante, eh, diría de moda, pero en realidad más de una utilidad funcional, práctica, deseada por nuestros perfiles de desarrollo del conocimiento. Presentamos hoy este PCR Live que se llama Potenciando el sector eléctrico con Python. Python, una herramienta de manejo de información, de simulación de sistemas, de programación, es fundamental en nuestro sector eléctrico para lo que es la gestión de la data, la información en sí, como mencionaba, monitoreos en tiempo real y general automatización de tareas. Esta herramienta ya presente y ya de expertise de varios de nuestros, no solo seguidores, sino de los miembros de las organizaciones de nuestro sector eléctrico, tiene este atractivo también de cómo seguirlo aplicando, potenciando y sobre todo actualizándose. Este PCR Live es un marco introductorio a un curso que vamos a brindar a fin de mes y vamos a iniciar a partir del 27 de octubre en 8 sesiones llamado
Python para el análisis de datos y la automatización en el sector eléctrico. Y en sus objetivos se encuentra dar una introducción al lenguaje de programación Python, estudiar aplicaciones relacionadas al análisis de datos, automatización de sistemas eléctricos, todo con el fin de mejorar la toma de decisiones en las labores de nuestro sector. Contaremos entonces hoy, y lo conoceremos en un momento, con la presencia del doctor Marvin Cotto de Costa Rica. Ya antes hemos estado con nuestro experto, consultor internacional, quien será el encargado de este curso mencionado, y hoy, desde su amplia experiencia, brindará importantes alcances del tema. Y bueno, para iniciar ya este evento, quisiera presentar al moderador que estará a cargo, que es el ingeniero Giancarlo Ignacio Esteban, que nos acompaña hoy. Él es nuestro moderador. El ingeniero Giancarlo Ignacio es ingeniero electricista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un MBA en la Universidad del Pacífico y especialización en Data Analytics, gestión de proyectos y auditoría en la gestión de activos. Con más de 17 años de experiencia en el sector de transmisión de energía eléctrica, ha liderado iniciativas orientadas a la seguridad operacional, innovación, mejora continua y transformación digital, contribuyendo al fortalecimiento de la excelencia operacional. Actualmente es directivo de operaciones y líder de la gestión de activos de la empresa ISA Energía Perú, donde impulsa estrategias para maximizar el valor de los activos a lo largo del ciclo de la vida del activo. Entonces, sin más preámbulos, le doy el pase a Giancarlo. Adelante, Giancarlo. Gracias, Sara. Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a pasar unos momentos muy interesantes, agradables, con la compañía de nuestro expositor, Marvin Cotto. Quisiera iniciar dándoles unas pautas generales para que la mecánica del espacio sea la más efectiva posible. En primer lugar, las preguntas o comentarios se realizarían vía chat de Zoom para mantener un orden. Además, es necesario mantener desactivado su audio y video para evitar cualquier interferencia con la exposición. El tiempo estimado del expositor será aproximadamente de 40 minutos. ¿Sí? Al finalizar, vamos a exponer las preguntas para que muy cordialmente Marvin pueda responder a cada una de ellas. Ahora, presentar al doctor Marvin Cotto Jiménez. Marvin es ingeniero electricista con énfasis en electrónica. Tiene un máster en matemática por la Universidad de Costa Rica. Complementó estos estudios con una maestría y un doctorado en Ciencias y Tecnologías de la Información en la especialidad en Sistemas Inteligentes en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Marvin es experto en procesamiento de señales e inteligencia artificial, áreas en las que Marvin se mantiene activo como docente universitario e investigador. También ha recibido distinciones por excelencia académica, universitario destacado y mejor publicación presentada en congresos internacionales. Marvin es miembro senior de la IEEE y revisor, editor invitado de múltiples revistas de alto impacto. Además, participa en comités científicos de distintas conferencias internacionales en el área de inteligencia artificial. También se desarrolla como consultor empresarial en temas de inteligencia artificial y análisis de datos. Quisiera dar pase al doctor Marvin Cotto. Adelante, Marvin. Buenas tardes, muchas gracias a Giancarlo. Buenas tardes y muchas gracias también a Sara Uribe y a todo el equipo de PESIER por esta invitación y esta oportunidad para compartirles estas ideas que son, espero que sean en forma de ejemplos concretos también sobre cómo Python puede ayudarnos en nuestras labores en el sector eléctrico, cómo puede transformar incluso nuestras labores si es que no los está haciendo ya en este momento. Entonces me permito compartir la presentación, la pantalla para iniciar a compartirles estas ideas. Bueno, nuestro tema es potenciando el sector eléctrico con Python. Y la primera idea que quiero proponerles, a ver qué les parece, ¿cómo recibirían usted esto en términos de será cierto? ¿Están de acuerdo con una idea como esta? ¿Es la computadora el invento más importante de la humanidad? Ya sea que hayamos pensado al respecto de eso o es la primera vez que se nos ocurre pensar cuál es el invento más importante de la humanidad,
¿Es exagerado decir que la computadora es el invento más importante de la humanidad? Ciertamente la computadora ha transformado casi todas las actividades, pero ¿es el más importante? Bueno, yo mismo creo que es un poco exagerado decirlo. Pongo tal vez es el octavo mejor invento. Y esto lo digo por una publicación de este año de la famosa revista Time, que hizo pues como un compendio, un catálogo de los inventos más importantes de la humanidad. Creo que es mucho decir que la computadora es el número uno. Imagínense que el número uno de la lista es la rueda, la electricidad y los sistemas eléctricos como tal. Por supuesto que los pondríamos por encima. Sin embargo, creo que sí es justo decir que la computadora la podemos poner entre los inventos más relevantes de la humanidad, las cosas que más han transformado nuestro entorno. Y esta reflexión inicia diciendo, claro, la computadora en sí misma es una herramienta, es un sistema. Por sí misma, una computadora no realiza ninguna acción. La computadora realiza acciones porque alguien las programó para hacerlas. Eso es como el concepto clave, esa es la palabra clave. Es decir, la computadora como un sistema, como una herramienta, requiere que se le suministre una entrada de alguna forma, típicamente un teclado de la computadora, un micrófono, una cámara. La computadora hace un proceso con eso, que inicialmente y típicamente esos procesos eran operaciones matemáticas. Recordemos que las primeras computadoras no tenían siquiera una visualización, lo que hacían era cálculos básicamente, y nos entrega una salida. La imagen que les pongo acá de ilustración es para resaltar el hecho de que las primeras personas que tuvieron el oficio de programadoras de computadoras eran mujeres. Fueron las primeras personas a las que, donde existió esto como una actividad remunerada, la programación de computadoras. Bueno, y si pensamos, estos son datos actualizados, ¿qué hacemos hoy las personas con las computadoras? Bueno, aquí tenemos la fuente. Bueno, las computadoras las utilizamos. Y aquí cuando digo computadoras, me refiero también pues a otros dispositivos con los que de hecho estamos usando en este momento y gracias a los cuales nos estamos escuchando, viendo y compartiendo estas ideas. Puede ser una computadora de escritorio, portátil, puede ser una tableta, puede ser un teléfono celular. La mayor actividad que hacemos con la computadora es mantenernos en contacto con otras personas. En parte podríamos decir que es lo que estamos haciendo ahorita mismo, comunicarnos con otras personas. Bueno, como correos electrónicos, redes sociales, etcétera. Para trabajo es lo siguiente en importancia, por supuesto, para aprendizaje, para ver noticias, bueno, juegos, pues no despreciable esa cantidad de actividad. Y para hacer cada una de esas cosas, la computadora tiene un programa en específico, como los que ilustro en la derecha, que en estos momentos estamos utilizando Zoom para comunicarnos, para transmitir. Posiblemente ustedes también están utilizando Zoom o están utilizando un navegador de Internet. Estamos acostumbrados también a herramientas de productividad, para hacer documentos, para manejar datos, etcétera, etcétera. Y no reflexionamos tal vez mucho en esto, pero alguien tuvo que haber hecho esas aplicaciones. Todas las aplicaciones han sido programadas. Bueno, ya no pensamos en una persona, sino toda una compañía, todo un esfuerzo conjunto, todo un equipo de programadores que hace eso. Ahora, también otra cosa importante, es casi seguro que las personas que trabajamos con las computadoras hemos visto, seguramente se identifican ustedes con esto también, que habrá alguna característica de un programa o de un trabajo que estemos haciendo que uno piensa, me gustaría que la computadora hiciera algo que en este momento no hace o que lo hiciera diferente. Y por supuesto, siguiendo la evolución que ha tenido el tema y la forma en que se está moviendo esto, es claro que en el futuro la computadora hará cosas nosotros que hoy en día no realiza. Es un tema en desarrollo. Pero esas cosas que la computadora hará por nosotros, destaco aquí alguien. Hay un alguien que debe programarlas. Esa es la palabra clave. Programarlas significa que hay que escribir instrucciones para la computadora en un lenguaje determinado.
para que esa computadora pueda ejecutar las acciones y resolvernos la situación que debemos resolverla. La pregunta de nosotros, porque una de las ideas clave que quisiera compartirles en estos minutos es que este tema de la programación debería estar al alcance de todas las personas, y creo que todas las personas tenemos la capacidad de escribir en estos lenguajes de programación para que la computadora nos resuelva las situaciones que en estos momentos todavía no realiza. Otra idea por acá es que digo lenguaje, bueno, porque se usa el concepto del lenguaje de programación. Y creo que es una buena analogía pensar en el lenguaje hablado o escrito, como nuestra maravillosa lengua castellana eh, que estamos hablando en estos momentos, la cual tuvimos que aprender. No nacimos sabiendo el lenguaje que utilizamos, sino que lo fuimos aprendiendo. Bueno, también se refiere aquí a una forma particular de comunicarnos, solo que con un elemento que es la computadora. Bueno, y si pensamos así también, siguiendo la analogía de que hay muchos lenguajes hablados y escritos, hay cientos de lenguajes. Bueno, para comunicarnos con la computadora, para generar instrucciones y que la computadora nos responda, nos resuelva los problemas que necesitamos, hay una multitud de lenguajes de programación. Y eso, lejos de desanimar a cualquier persona, es algo positivo. Es algo positivo que existan muchos lenguajes de programación porque cada uno es especializado en determinadas tareas. Claro que si uno se enfrenta a este panorama, la pregunta sería, bueno, pero entonces, ¿cómo hago para aprender? ¿Qué es lo que debería aprender? Nosotros nos vamos a centrar, de hecho, en el que está aquí en la esquina inferior izquierda, que es Python. La propuesta es que las personas del sector eléctrico nos conviene aprender Python. Todos los lenguajes de programación tienen su utilidad y de hecho también como las lenguas van surgiendo, surgen nuevos lenguajes de programación y otros van desapareciendo, podríamos decirlo, porque caen en desuso. Sin embargo, bueno, vamos a ver aquí el por qué esta herramienta y cómo es que a nosotros nos interesa todavía más en el sector eléctrico. Bueno, todos los lenguajes de programación son diferentes, cada uno tiene una sintaxis específica. Claro, las instrucciones con las cuales se escribe en cierto lenguaje no funcionan en otro, pero tienen ciertos principios similares. Y volviendo de nuevo a la analogía de las lenguas habladas, uno puede pensar, bueno, hay muchísimas lenguas en el mundo, unas muy, muy diferentes de otras. Sin embargo, uno piensa en todas las lenguas habladas, debería haber ciertas estructuras que se repiten, debería haber ciertas palabras para referirse a los objetos, como los sustantivos, tiene que haber otras palabras para referirse a los verbos, etc. Entonces, también en el tema de lenguajes de programación, aprender un lenguaje podría facilitarnos aprender otros en caso de que surgiera la necesidad de aprender más de uno. No hay tantos ejemplos que estén muy bien documentados con respecto a el poder transformador que tiene para una industria el que sus miembros, sus trabajadores, aprendan un lenguaje de programación. Este caso que se los comparto acá es porque creo yo que está particularmente bien documentado. Es esta empresa LG, gigante de la industria, de origen coreano. Tiene varias plantas fuera de Corea. Una de las más grandes se encuentra en Brasil, donde tiene más de 3.000 empleados. Y resulta ser que capacita a sus empleados para aprender el lenguaje de programación de Python. Y aquí tenemos las palabras del el coordinador del desarrollo empresarial de LG en Brasil. Dice: la adopción de Python, de este lenguaje de programación, para nuestras operaciones tenía como objetivo proporcionarnos una mayor libertad en la investigación avanzada. Las amplias bibliotecas, en particular las centradas en inteligencia artificial, ofrecen capacidades que son más difíciles de lograr con otras herramientas. Entonces, tuvieron un logro muy importante en reducción de horas que se dedicaba a hacer ciertos procesos
que fueron liberadas. Aquí no estamos hablando de que personas fueron despedidas, ni no, eso no es más bien como otorgarles una mejor forma de hacer su trabajo para que de hecho se pudieran concentrar en otro tipo de tareas. Es una experiencia que podríamos decir exitosa. Bueno, aparte de la razón de este ejemplo y ante este panorama, sabiendo que hay muchos lenguajes de programación, ¿por qué deberíamos elegir este en particular? ¿Por qué Python? Varias razones. Primero, es uno de los más fáciles de aprender. Em, Como ven aquí en el gráfico de la derecha, hay unos lenguajes que son más difíciles que otros. En lenguas habladas también. Nuestro castellano, por cierto, se encuentra, tengo entendido, entre las difíciles, que no percibimos los que somos hablantes nativos del castellano, pero como segundas lenguas, pues tiene su dificultad. Python como lenguaje de programación de computadoras es de los más fáciles de aprender, es open source, significa que muchas personas en todas partes del mundo han colaborado y siguen colaborando con su desarrollo. Es decir, tiene décadas de depuración, de perfeccionamiento. Y eso ha hecho que exista una cantidad muy importante de recursos, le llamo aquí bibliotecas de funciones, pensemos que son recursos disponibles. Y eso significa que cuando uno necesita resolver un problema con Python, usualmente no empieza desde cero, sino que ya tiene una base de recursos muy grandes para aprovechar que realmente hacen bastante asequible la solución de problemas, la incorporación de funcionalidades para las cosas que deseamos resolver. Es también una excelente herramienta para análisis de datos e inteligencia artificial, que significa que aprendiendo sobre este lenguaje, pronto tenemos la capacidad de acceder por nuestra cuenta a recursos avanzados de análisis de datos y de inteligencia artificial. Entonces creo que son buenas razones. Para ilustrarlo, para ilustrar la simplicidad del lenguaje de programación, les tengo aquí un pequeñísimo ejemplo. Primero, estas líneas que están aquí arriba son 6 líneas numeradas. Esto está escrito en un lenguaje de programación de computadoras. No es la intención acá que desentrañemos exactamente la razón de ser de cada una de esas líneas. Solamente tenemos que identificar que, bueno, difiere del lenguaje hablado, el lenguaje para comunicarse con la computadora, para que la computadora nos responda algo en particular. Esta primera parte está escrito en lenguaje de programación C, un lenguaje muy poderoso, muy importante, vigente, que tiene otro nivel de complejidad. Estas, bueno, 6 líneas numeradas son básicamente 3 líneas y 2 corchetes o 2 llaves que están acá. Estas líneas lo que hacen es que la computadora nos muestre un mensaje a la pantalla. Eso es lo que hace. Y eso es el ejemplo, es clásico, vamos a decirlo, es el ejemplo clásico inicial cuando se aprende a programar, que la computadora muestre un mensaje en la pantalla. Bueno, eso es importante para arrancar. Las líneas que están abajo son el lenguaje de programación Python. Algunas cosas que podríamos ver es que, bueno, no están esos elementos de esos llaves o corchetes, no están acá. Son también 3 líneas de código. Solo que estas 3 líneas de código que están acá, las pongo como ejemplo porque ya hacen una operación que yo encuentro particularmente útil y que he aprovechado muchísimas veces. Y es generar un código QR. Habrán visto los códigos QR, estos cuadraditos con unos patrones blancos y negros que usualmente nos dirigen a una dirección de internet donde se encuentra un documento, donde se encuentra un formulario, a veces hasta un menú de un restaurante, etc. ¿Y cómo generamos un código QR? Si hemos tenido que hacer alguna vez, tal vez hemos buscado en internet y vemos que hay ciertas plataformas que nos permiten generar códigos QR, a veces con ciertas limitaciones, a veces, y es lo usual, sistemas de pago. Y bueno, es natural que sea así. El servicio de internet pues tendrá que monetizar de alguna manera y lo hace así. Bueno, pero estas 3 líneas que están aquí de código Python
generan un código QR y generan un archivo de imagen con un código QR que apunta a la dirección de Internet que nosotros le indiquemos. De manera que, imagínense ustedes, sabiendo este lenguaje de programación, podemos, es que hasta reutilizar este código que estamos viendo acá y podemos generar sin límite cuanto necesitemos códigos QR para todas las necesidades que tenemos, para formularios, para eventos, para presentaciones, para menús, lo que se nos ocurra. 3 líneas nada más y tenemos ya un recurso que es útil, que es valioso y que está a nuestra disposición de forma ilimitada. De nuevo, este es otro ejemplo de unas pocas líneas de código, sin desentramar qué es exactamente esas líneas, pero son solo estas 5 líneas de código que estamos viendo acá, y eso ya nos genera una gráfica como la que estamos viendo acá, que es un histograma, incluso con una línea que es la densidad de probabilidad estimada de ese conjunto de datos. Bueno, son ilustraciones para decir, el código puede ser breve, puede ser simple y los resultados que nos permite obtener, vamos viendo que son bastante útiles y empiezan a ser bastante poderosos. Creo yo que justo en este momento también pensar, estamos destacando muchas cosas buenas que tiene Python como lenguaje de programación. Está bien también pensar, bueno, no todas las cosas, aunque sean buenas, tendrán que ser todo absolutamente bueno. ¿Hay algo malo con Python? ¿Hay algo por lo menos en contra que podamos decir? Yo pienso, bueno, si uno quiere experimentar la programación que decimos a más bajo nivel, quiere decir si uno quiere entender mejor cómo es que la computadora asigna espacios de memoria, apunta a esos espacios de memoria, mueve entre diferentes bloques de memoria el código o los datos que estamos utilizando. Bueno, si uno quisiera entender eso a ese nivel, no es el lenguaje a utilizar. Eh, Sin embargo, de nuevo, estamos en el contexto del sector eléctrico y para el sector eléctrico yo defiendo que es la mejor herramienta que podemos utilizar en estos momentos el lenguaje de programación C. Y la otra imagen que les pongo acá también es que, bueno, como lenguaje, también la analogía de las lenguas habladas va evolucionando. Significa que van surgiendo nuevas versiones del lenguaje de programación y significa entonces que existe código que se escribió hace años para otras versiones del lenguaje que si lo ejecutamos a partir de las nuevas versiones ya no lo podemos ejecutar. Bueno, no lo podemos ejecutar de la misma forma. Siempre hay una forma, pero el asunto es que va evolucionando en versiones y eso de alguna manera pues nos motiva y nos indica que nosotros también tenemos que ir como aprendiendo y continuamente ir probando, ir desarrollándonos también junto con el lenguaje de programación, aunque no cambia tan rapidísimo. Bueno, otra razón importante, como por si fuera poco, es el lenguaje de programación más utilizado en el mundo y su uso va en incremento. Otra razón, la industria de software. Bueno, esto no se detiene, está valorada en más de 500 billones de dólares y se espera que siga incrementando por lo menos 12% anual hasta el 2030, que es la proyección que se tiene en la actualidad. Así que hay muchísimos recursos en esto, hay muchísimo interés en esto y creo que son buenas razones también para motivarnos a nosotros también ser parte de todo esto. Claro que hay un pero importante que yo creo que no podemos ignorar por el momento histórico que estamos viviendo, la era de la inteligencia artificial. Tal vez han escuchado ustedes el concepto del vibe coding. Es un concepto que nació en el año 2025. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que las herramientas de inteligencia artificial, sobre todo los generadores tipo ChatGPT, Gemini, varios otros que existen en la actualidad muy poderosos y disponibles. Bueno, es pensar primero entender la idea.
Si sabemos un lenguaje de programación, podríamos hacer cualquier cosa con la computadora. Aún las cosas que no hace la computadora en este momento, si nosotros las programamos, lo pueden hacer. Pero supongamos que uno no sabe el lenguaje de programación, ninguno. Pero estos generadores de texto, de ChatGPT, sí sabe de lenguajes de programación. Entonces, vibe coding es como decir, voy a pedirle al ChatGPT que me genere código, el código que necesito, lo que quiero hacer, aunque yo no sepa interpretar todo esto que genera. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Bueno, sucede que si uno busca, verá resultados que son interesantes de vibe coding. Significa, cuando uno ve un resultado de vibe coding, significa eso lo hizo una persona utilizando una herramienta como ChatGPT, pero esa persona no sabe el lenguaje de programación, no puede interpretar lo que esa herramienta le dio, pero programó típicamente como un videojuego. Programó un videojuego completo, aparentemente completo. Y esto se los menciono porque, claro que viendo ejemplos como esos, hay personas que se animan a decir, bueno, parece que ya no es necesario aprender lenguajes de programación, porque si ChatGPT o cualquiera de estos sistemas nos dan los códigos, pues ¿para qué aprender? Se lo pedimos todo. Bueno, como respuesta a eso, quiero decirles que programar es realizar instrucciones a las computadoras para que las computadoras generen acciones. Pero más allá de pensar en la computadora como un ente individual, donde cada uno de nosotros hacemos nuestras actividades, usualmente la computadora está inmersa en un sistema. Pensemos en la institución, en la empresa donde trabajamos, y esa empresa tiene necesidades también. Tiene una visión de cómo desea que se desarrollen las cosas. Tiene preocupaciones de seguridad también. Y otra cosa que no se nos tiene que olvidar nunca, en toda actividad profesional que realicemos, siempre está presente la parte de responsabilidad. Siempre está presente la responsabilidad. Entonces, cuando utilizamos código como tal, que nos lo generó una computadora, un sistema basado en inteligencia artificial, y nosotros utilizamos ese código, hay que saber que hay una responsabilidad siempre, sobre todo si lo vamos a integrar en una empresa como visión empresarial. Otra cosa que me aprovecho por aquí, última vez de utilizar la analogía de la traducción del idioma en tiempo real, es que cuando uno pide a un generador, deme código y tengo el programa, bueno, eso no siempre está alineado con la visión de la empresa. Hay conceptos importantes, eh, digamos, principios de programación que las empresas pueden definir según sus intereses. Es como pensar un sistema traducción de idioma en tiempo real. Por ejemplo, si uno va a alguna otra parte del mundo donde no conoce el idioma de ninguna manera, pero hay traductores de voz a voz, traducen de un idioma a un idioma, ¿verdad? Y se anuncian sistemas como ese. Suponiendo que es el inglés, uno escucha la palabra, bueno, le pronuncian la palabra OK, y el sistema de traducción de voz a voz tendrá muchas opciones. Y ese es el tema con la programación también. Usualmente hay muchas opciones de resolver un problema, pero seguramente solo una está alineada con los principios empresariales de nuestro entorno, lo que necesitemos. Entonces aquí está la analogía. El OK, bueno, depende de dónde estemos, en Latinoamérica o en España. Tal vez en algunas partes lo utilicen OK como tal, otras dirán, está bien, vale, de acuerdo, sale, ándale. Depende de dónde estemos, una, pues seguramente, creo que en Latinoamérica tenemos todas, pero depende del contexto en el que estemos, seguramente una será preferida con respecto a las otras. Y último ejemplo con respecto a este tema del bytecoding o que los generadores como ChatGPT nos muestren, nos den todo el código, es que suponemos que no tenemos una forma de buscar archivos en nuestra computadora y tenemos miles de archivos, cientos o miles de archivos en nuestra computadora y quisiera un programa que me busque un archivo específico y le pido a la herramienta que me genere un código para buscar archivos y me genera esto y empezamos a usarlo.
y decimos, esto me funciona, voy a ponerlo, voy a compartirlo con los colegas y que utilicemos esto para buscar archivos. Bueno, esto es un código que puede generar una herramienta como esta, pero que también puede dar origen a vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque es un código que, al cual debemos decirle, bueno, además de poder ejecutar este código, le decimos, búsqueme un archivo con este nombre. Tal vez sea, bueno, un documento, PDF o algo, pero una persona maliciosa que sepa de programación puede decir, esto ejecuta en el sistema operativo una búsqueda de archivos. Voy a meterme por acá y voy a ponerle que busque el archivo, borrar todos. Y eso puede ser que logre con nuestro programa, que tuvo incluso una buena voluntad, pero un descuido de seguridad, que por ahí borren archivos de nuestra computadora o de nuestra red, de nuestra compañía. ¿Por qué? Porque le pedimos a esta herramienta que nos generara un código, pero es nuestra responsabilidad, debería ser también tener el conocimiento suficiente del lenguaje de programación para detectar ese tipo de problemas. Y no es algo tan extraño. Aquí les tengo unos datos. Cada día 560,000 nuevos malware, código malicioso con el que se trata de atacar a compañías, y cada minuto se logra que 4 compañías sean afectadas por esto, personas con conocimientos ahí sí de programación que lamentablemente los utilizan para hacer daño. Sin embargo, bueno, estamos hablando aquí de un lenguaje de programación y de su aprendizaje, así que no tenemos también que hacer como si esas herramientas no existieran. Creo yo que debemos saber que es una realidad y que debemos aprovecharla siempre de manera responsable, pero es una oportunidad también. Así que yo creo que es transformador sobre la manera en que aprendemos un lenguaje de programación como Python. Y si queremos aprender, ¿qué necesitamos para empezar? Bueno, una computadora y un intérprete de código. Eso es todo. El intérprete sería también un programa que es capaz de traducir lo que escribimos en este lenguaje de programación y hacer que la computadora lo ejecute. Eso es todo. Hay varias herramientas gratuitas y poderosas como Visual Studio Code o el Spider, o incluso herramientas en línea que no necesitamos ni siquiera instalar nada en nuestra computadora, como Google Colab. Tanto es el interés que existe en el lenguaje de programación que incluso en cualquier dispositivo lo podríamos realizar. Bueno, ¿y cómo aprender eficientemente? Creo que es una pregunta que es también importante, porque si nos ponemos a buscar, es abrumador la cantidad de recursos que hay de todo tipo. La pregunta es, ¿cómo aprendemos eficientemente para el sector eléctrico? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Es el contexto en el que estamos. Entonces les muestro aquí el ejemplo. Esta es la ilustración del libro en Amazon, la famosa plataforma de ventas online. Este es el libro más vendido para aprender Python. Dice que ha vendido más de 1,5 millones de copias. Imagínense, ya se hicieron ricas las personas que escribieron ese libro. Es muy buscado. Si uno analiza un libro como este, bueno, yo pienso que por supuesto que es útil aún para nosotros el sector eléctrico, sí, porque tiene una primera parte de conocimiento general que en todo caso debemos aprenderlo. Pero en el sector eléctrico creo que pronto de ese currículum, de esa lista, de ese temario usual de aprendizaje de Python, pronto debemos tomar un camino diferente en lo que se refiere a los proyectos, que nos lleva a temas de análisis de datos y optimización y conexión de información más cercanos al sector eléctrico. Les doy unos ejemplos aquí rápidos. De mi parecer, tradicionalmente, cuando se aprende un lenguaje de programación, hay muchos ejercicios que dicen, por ejemplo, escribe un programa que genera los primeros 100 números de la asociación de Fibonacci. Ahora han visto la asociación de Fibonacci, tal vez, una secuencia de números donde cada número de la secuencia se genera sumando los dos anteriores. Es un lindo ejercicio de programación. Cuando se está aprendiendo programación, eh, como contexto general, aprender programación Python para el lenguaje eléctrico, para el sector eléctrico, perdón, pienso que debemos transformar este tipo de ejercicios en otros como este. Escribe un programa que genere 100 números aleatorios para simular datos de detección de anomalías.
una línea de transmisión. Ya eso nos lleva a un contexto más específico, más cercano y creo yo más útil para nuestros fines. Otro ejemplo. De la siguiente lista de números, extráelos de índice impar, es decir, como el primero, el tercero, quinto, etcétera, y calcule su promedio. De nuevo, son ejercicios lindos de cuando uno está aprendiendo programación. Creo yo que nosotros podríamos ir más directamente de las siguientes mediciones. Tenemos una lista de mediciones. Extraiga el promedio de valores que corresponden a días entre semana y a fines de semana y graficarlos. De nuevo, creo yo que es más contextualizado y nos lleva más cerca a algunos casos que nos sean más de interés. En cuanto a estrategias de aprendizaje, pienso que debemos enfocarnos en comprensión del código, no aprenderse cosas de memoria, no memorizar. Definitivamente creo que el aprendizaje no es necesario ni conveniente que sea memorístico. Digo poco algorítmico porque aún las personas que aprenden lenguajes de programación en carreras como computación y afines, el, el razonamiento algorítmico es una de las cosas más importantes para estos grupos. Nosotros creo yo que deberíamos ir pensando más bien en adaptación de código, ya que hay tantos recursos disponibles. Enfocarnos en qué sucede cuando un código nos da problemas, porque aunque se lo pidieran, antes lo vimos, aunque se lo pidiéramos a una herramienta de generación de código, eso nos puede dar ciertos problemas al ejecutarlo. Debemos nosotros estar enfocados en cómo afrontar esos problemas, cómo desarrollar nuestros propios proyectos y hacer algunos estudios de caso y ejercicios más en el contexto del sector. Quiero mostrarles algunos ejemplos rápidos que construí, que serían como ejemplos a los que realmente pronto podemos acceder con el aprendizaje de esta herramienta. Bueno, un dashboard o una visualización conjunta es uno de los recursos más característicos, pienso yo, del sector. Y pues hay muchas herramientas comerciales que a veces no son muy baratas. Para generarlos, quiero mostrarles un ejemplo por acá. Me muevo para darles el ejemplo. Supongamos que tenemos una serie de mediciones por acá que tienen una estampa de tiempo y son mediciones de tensión, corriente, potencia. Un sistema trifásico, aquí tengo las fases marcadas con una letra, de manera que cada una de estas mediciones corresponde a una hora, a una fecha, hora específica, y tienen ciertos valores. Supongamos que tenemos un montón de lecturas de esto, es un conjunto grande de lecturas de esto, y quisiéramos establecer una serie de visualizaciones y aprovechar esta información para que nos diga algo más. Para aprovechar esta información, además de, por ejemplo, separarla por fase, uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo evoluciona cada una de estas variables? Uno podría pensar también cuáles son los valores máximos, mínimos, cómo se comportan en ciertos días de la semana, cómo se relacionan unos con otros, y un dashboard, una visualización nos puede ayudar para eso. Tenemos los datos, eh, aquí, de hecho son datos simulados. Esto que estamos viendo acá es la simulación de la generación de datos. Y de nuevo, no estamos entrando aquí en la en la explicación del código, pero sí, eh, esto es el lenguaje, esto está hecho en lenguaje Python. Podemos pensar que no son tantas líneas de código, además que soy partidario como de que uno tenga sus herramientas como a la mano. Es decir, si uno necesita una visualización como la que vamos a ver, puede partir de este ejemplo y sobre todo ir detectando que hay como patrones. O sea, que este bloque se asemeja a este de alguna manera, si nos fijamos, y eso es porque se refiere a diferentes tipos de gráficos. Utilizando estos bloques de códigos, podemos acceder a una visualización como esta, donde tenemos una de las variables que es la tensión, cómo evoluciona en el tiempo. Sobre esto podríamos poner unos algoritmos para que nos ayuden a la proyección de valores futuros de esta serie de tiempo. Vemos aquí un histograma con la distribución del consumo, todo a partir de los valores que teníamos anteriormente. Tenemos unos diagramas de caja de los valores de tensión por hora del día,
un mapa de calor, de cómo se relaciona por día de la semana el consumo en cada una de las horas, de manera que con Python estamos transformando unos datos crudos, unas lecturas, en información mucho más visual y que podría hacernos de mucha más utilidad. Otro ejemplo que quería compartirles es, estaba fijándome en datos disponibles que estuvieran sobre los sistemas eléctricos de Perú, que estuvieran disponibles, y me encontré con esta página del COES. El COES publica muchos datos abiertos y me puse a conocer algunos de estos datos. Puse por aquí, están en formato de Excel, temas como el de la demanda de la energía eléctrica o la operación del sistema de transmisión. Entonces abrí ese archivo y me doy cuenta que tiene muchísima información, ¿verdad? A nivel de gráficos, de tablas. Aquí tiene una pestaña donde están los datos en diferentes tablas. Y pues quería ilustrar cómo podría uno aprovechar alguna de esta información. Entonces pensemos, la información está en una hoja de cálculo de este programa que es Excel. Está en una de las pestañas de Excel y dentro de esa pestaña está en una posición específica de filas y columnas. Quiero aprovechar estos datos. Quiero ver algo sobre estos datos, alguna conclusión que no sea evidente viendo los datos como tales, porque además son bastantes, sería muy complejo. Entonces, ¿qué pienso? Bueno, pienso que un código de Python, escribir un pequeño en Python, podría ayudar a aprovechar sobre estos datos. Pero ya estamos viendo que no es tan simple porque es un archivo descargado de Internet que está en una pestaña particular. Y bueno, pero nos ponemos a construir ese programa. Voy a ejecutarlo acá. Ajá. Esto que estoy haciendo es en la línea, lo que se llama la línea de comandos de la computadora. Hay un archivo que se llama dashboard stream corregido. Entonces, corregido, estaba haciendo varias versiones. Eh, y este programa lo que va a hacer es leer ese documento de Excel, lo voy a ejecutar acá. Lee ese documento de Excel, automáticamente se mueve hacia el navegador de Internet, abre una pestaña nueva, estoy en el navegador de Internet de acá que abrió, y hace unas gráficas extraídas de ese documento de Internet. ¿Por qué lo hace en un navegador de Internet? Bueno, primero porque aprovechamos varias cosas del navegador como tal, como la visualización. Por cierto, cuando vi esos datos, hay una columna que no sabía si se refería a cantidad de equipos o de horas, entonces le puse horas entre paréntesis, pues no sé exactamente a lo que se refiere. Eh, y bueno, obtenemos algunas visualizaciones. Pienso yo que, bueno, nos pueden dar información útil sobre lo que ahí está reportado e incluso esto es un sistema de visualización basado en Python, por supuesto, nos permite también algunas interacciones por aquí. Por ejemplo, si quiero solamente ver alguna de las zonas o si quiero ver las tres zonas, norte, centro y sur. Ya nos permite una interacción y esto son el tipo de cosas que está al alcance de construir. Pienso que son útiles para aprovechar la información que ya tenemos en nuestro sector eléctrico y que podemos pensar estar al alcance de todas las personas, de todos nosotros que estamos acá. Está al alcance. Lo que tenemos que hacer es pues, decidirnos a incorporar Python como una de las habilidades que tenemos para realizar nuestras actividades. Por cierto, tengo por acá un ejemplo adicional con respecto a esto. Lo tengo en esta pestaña. Vamos a ver si va a funcionar. Voy a ejecutar también otro pequeño código, reporte. Necesito abrir aquí, pues, esta visualización.
Y aquí estoy viendo, aquí están los datos y estoy esperando un momento a ver si aparece un archivo adicional dentro de estos ejemplos que tenía aquí para compartirles. Vamos a ver si nos aparece. Aquí está. Son estos dos archivos. Estos dos archivos, si los ven, se acaban de generar en estos momentos. ¿Y qué contiene? Es un documento de Word que dice informe de operación del sistema de transmisión, donde trae una introducción. Todo esto se acaba de generar con el programa que les, bueno, perdón, el código no se los mostré, es este que está acá. Con este código que está acá, código de Python, se generó este documento que les estoy mostrando acá. Pero se generó con ayuda de ChatGPT. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el programa hizo? Lo que el programa hizo fue leer los datos del Excel y enviárselos desde Python, enviárselos a ChatGPT para decirle a ChatGPT, necesito que haga un informe donde interprete estos datos y nos muestre y me muestre un análisis de los mismos. Todo esto que estamos viendo, todo este texto fue generado por ChatGPT, incluido las conclusiones y recomendaciones, y por aquí insertó los datos de la visualización que estaba por ahí. Esto también es de las cosas que está dentro de nuestras posibilidades aprendiendo con Python. Bueno, hay otros ejemplos que les traía que les muestro rápido por acá sobre visualizaciones, visualización de mapas geográficos, se los muestro aquí rápido. Puse, por ejemplo, como, imagínense, es que no es como imagen, es como una figura georreferenciada. Puse aquí Perú y sus regiones. Después puse unas visualizaciones de una región en particular, como Arequipa, y me puse a buscar la de Chiclayo, que se ha mencionado tanto durante las últimas semanas y meses. Y sobre estas visualizaciones podemos nosotros poner puntos referenciados. Por aquí también busqué otros datos, marcar fuentes de generación hidráulicas en determinadas zonas, todo con datos abiertos. Y no es la imagen en sí, es la posibilidad de integrarlo dentro de códigos como tales. Aquí les vamos a compartir esta presentación, así que por aquí les pongo unas referencias adicionales a algunos de los datos que les he mostrado durante la presentación. Y eso, bueno, eso es lo que les quería compartir en esta primera parte de la actividad. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Marvin. Interesante tu exposición, muy académica y que va a ser de mucho interés para quienes son apasionados de los datos y el sector eléctrico. Interesante, por ejemplo, hay unos temas clave que he estado anotando. La computadora, ¿no? Una herramienta fundamental, un invento importante de la humanidad para tenerlo en cuenta. Pero alguien tiene que programar. Es un dato clave, por ejemplo. A través de la programación con Python también podemos lograr eficiencias, ser más productivos, ¿no? Pues, como el caso de Engine que mencionaste. Existen herramientas gratuitas y algunos con costo que te permiten iniciarte en Python. Entonces, también para que lo tengan en cuenta, todo público. Y algunos cursos que están publicados en algunos libros que pueden ayudar a los interesados. Y yo también resalto que no es necesario esperar a que exista una área específica en una compañía que trate estos datos. Puede ser, pero cada profesional es capaz de aprender hasta cierto nivel para poder tratar la información y lograr el análisis de los datos. Entonces, Marvin, vamos a leer las preguntas que han realizado. Perfecto. Y invito también al público, por favor, que siga escribiendo, pongan sus preguntas en el chat de Zoom para poder compartirlo. A ver, Joel Mauricio resalta que la electricidad es uno de los inventos más importantes, ¿no? Aparte de la computadora, ¿no? Es un punto Sí, importante
De acuerdo, sí, yo lo ubico más alto todavía, sí, más alto que la computadora, por supuesto. Excelente. Sadi Castillo dice, ¿tendrá un manual tipo abecedario del lenguaje Python? Bueno, existen muchas guías como resumidas que son útiles. Bueno, yo mismo también tengo un texto en desarrollo que espero pronto poder compartir. Yo lo compartiría de forma gratuita, este, porque está ya como más dirigido al sector. Entonces, sí hay muchos recursos. Yo tengo, claro, como mis selectos que con gusto los puedo compartir. No sé si a través de Pecier o del equipo nos podemos ver la forma en que podemos comunicarnos con las personas que nos están haciendo estas solicitudes y con mucho gusto yo lo puedo compartir. Perfecto, perfecto, Marvin. Otra pregunta asociada también a ello y enfocada a la parte eléctrica. ¿Existe alguna... y perdón, la pregunta lo hizo Héctor Mora. ¿Existe una librería en Python para el análisis de sistemas eléctricos de potencia y para el despacho económico? Bueno, conozco, se llama Panda Power, es la que yo he visto que puede funcionar. Este, tal vez no tiene el alcance para sustituir una herramienta más profesional, pero para hacer modelado, para hacer pruebas, eh, me parece que es un buen, al menos por lo menos un buen punto de partida que vale la pena probar, porque como normalmente las herramientas de Python es gratuita además y está bastante bien documentada. Entonces Panda Power es lo que yo podría recomendarle buscar y analizar. Perfecto. Héctor Mora nuevamente pregunta, en las versiones últimas de Office 365, Excel tiene Python integrado. Mi pregunta es, ¿esa versión de Python es igual a la de escritorio de toda la vida? Bueno, lamentablemente no tengo mucha información sobre esa integración. La había escuchado de que existe esa posibilidad. Bueno, y me parece algo muy positivo, como ese reconocimiento o esa integración dentro de Excel. No tengo mucho conocimiento sobre eso porque más bien estoy como acostumbrado a interactuar con archivos de Excel, por así decirlo, desde fuera. Como el ejemplo que les mostré antes, como desde código de Python, ir a la información de Excel y traerla para hacer las visualizaciones o el análisis que se requiera. Incluso con Python, volver a escribir dentro de los archivos de Excel. Como decir, traernos la información en Python, generar el gráfico e introducirlo dentro del Excel, por ejemplo. Estoy mucho más acostumbrado a ese camino que a ver la integración dentro de Excel. No he tenido la experiencia todavía. Pero por lo que les digo, no he como sentido la necesidad de hacerlo tampoco, existiendo esta otra forma de trabajarlo, pero me parece un paso bastante positivo para toda la suite, de hecho, de Office. Excelente, para tomarlo en cuenta. Y bueno, era un pedido. Derwin Ajkehai dice, buenas tardes, ¿podría mostrar de nuevo la página de COES, por favor? De repente hay una explicación o una breve explicación de dónde sacó la información del COES, ¿no? Así de forma rápida. Sí, tal vez, no sé si las personas puedan, o sea, si les puedo escribir en el chat, si lo verán la dirección. Por aquí tengo la página. Yo en realidad no soy como especialista en estos datos del COES, ¿verdad? Seguramente que habrá personas que son mucho más cercanas a lo que aquí Ok. se reporta, pero con gusto les comparto en un momento esta dirección. Estaba buscando yo información más relacionada con Perú que pudiera y que además estuviera o se pudiera aprovechar tal cual es publicada por una organización como COES y ver que nosotros con Python podemos de ahí aprovechar, generar nueva información que no está evidente en lo que incluso en lo que se publica. Ujú. Entonces, si me permiten, porque creo que lo pueden ver si lo pongo por acá como enlace en el chat.
Eh, Si gustas complemento, ¿no? Es de la página del COEC, www.coes.org.p, y dentro sí, de la página vas a la sección de estadísticas, bueno, publicaciones estadísticas del año, y ahí encuentras toda la información, ¿no? En esta oportunidad, Marvin ha analizado el año 2024. ¿Sí? Eso es lo que me así es. gustaría Ujú. agregar. Perfecto. Eh, bueno, Santiago Ramos también indica o pide bibliografía para aprender Python enfocado al sector eléctrico, ¿no? Es similar a lo que respondiste. Vamos Sí. a adelantar con Juan Sandoval. ¿Hay alguna librería para el análisis de niveles de cortocircuito, considerando tanto secuencia positiva, negativa y cero para un sistema de distribución radial, donde Mm, comunicando con la información de las redes eh, como entrar, ¿no? sí, de nuevo mi experiencia ha sido Panda Power, que bueno, hay que decirlo, por la especialización de lo que está comentando, tiene como una pequeña curva de aprendizaje también necesaria sobre cómo incorporamos la información de un sistema como este dentro del código. Pero es posible y pues mi sugerencia sería eso, buscar Panda Power como tal. Ok, perfecto, Marvin. Santiago Ramos consulta, e interesante esta consulta, ¿es necesario aprender Machine Learning previo al aprendizaje de Python? Ah, bueno, excelente. Yo pienso que es más útil el camino contrario. Primero Python como lenguaje de programación. De nuevo, para lo cual no es que hay que convertirse en un experto como tal. Eh, Uno dice Python y a veces uno puede casi naufragar entre la cantidad de información que puede buscar, pero como estamos enfocados ahorita en un sector, creo yo que uno puede aprender como los fundamentos, las bases del lenguaje de programación, porque todos los temas de Machine Learning va a ser mucho mejor que los vea ejecutados en código. Y yo creo que eso sí, indiscutiblemente, el mejor lenguaje para hacerlo es Python, por su simplicidad y por los recursos disponibles. Entonces, me parece el camino más claro todavía. Lenguaje de programación Python, por lo menos los fundamentos, y luego los recursos enfocados a Machine Learning. Sería la forma de aprovecharlo de mejor manera. Perfecto. Y en Python, utilizando Python, ¿existe alguna librería para simular redes eléctricas? Sí, la que he mencionado del Panda Power, sé que al menos otra también. Ujú. Perfecto, perfecto. Miriam Chávez consulta, al compartir información con una IA, ¿cuál es la seguridad de la data enviada? Bueno, eso es una pregunta muy importante también que usualmente cuando uno lo hace a nivel personal se preocupa poco por eso, pero si lo hace a nivel empresarial sí es una preocupación muy importante, porque lo que yo acabo de hacer de conectarme con el código de Python y enviarle unos datos, estoy enviándole datos que están disponibles de forma pública. Lo que pasa es que si esos datos fueran datos que tienen pues, digamos, como un secreto o tienen que en la empresa son de uso discrecional, no es una buena práctica enviárselos a una inteligencia artificial, aunque sea para que nos apoye en su interpretación o para generar un reporte como lo acaba de hacer. Todas estas sistemas de inteligencia artificial tienen sus términos de uso, sus condiciones de privacidad. Lo que pasa es que sí, en el momento en que uno las envía a alguna de esas, es casi seguro como que existe un registro de todo lo que enviamos, porque es una huella, es lo que llama la huella digital. Existe una huella de lo que nosotros compartimos y enviamos que quedará seguramente en estos sistemas. Entonces, si es información sensible, es definitivamente mejor no hacerla. Existen algunas posibilidades bastante recientes que son interesantes de utilizar sistemas como estos, como ChatGPT, generadores de texto, pero en las computadoras locales. No tienen las mismas capacidades, porque si vemos esos sistemas son sistemas gigantes que se ejecutan
en hardware, bueno, impresionantemente grande y complejo. Usualmente las computadoras a las que disponemos a nivel local, incluso empresarial, no tienen esas capacidades, pero podemos ejecutar ahí como versiones más simples de esos generadores y los podemos utilizar como recursos. Y eso es una forma de aprovechar esa tecnología, aunque no en todas sus capacidades, pero al menos de aprovecharla, pero manteniendo esa privacidad de los datos, ¿verdad? Sabiendo que no estamos enviando datos y compartiendo información sensible a través de Internet. Perfecto, sí. Eso está ligado un poco con la ciberseguridad también, ¿no? Políticas Ah, de la efectivamente, empresa, ¿no? efectivamente, claro. Perfecto. Micael Salcedo pregunta, buenas tardes. ¿Qué librerías de Python aplicado al sector de distribución eléctrica y a la visualización de redes eléctricas georreferenciales, ¿no? Eso es como lo nuevo en la pregunta. Ah, sí, georreferencial en general, voy a escribir aquí, me permito porque se llama Geopandas, es lo que le recomendaría visualizar, se lo escribí ahí por si acaso hay alguna duda sobre cómo buscarlo, pero sí, Geopandas es como el ejemplo que les mostré, pero uno puede hacer todo a nivel de coordenadas, por ejemplo, distancias, cálculos y demás, así de forma georreferenciada. Perfecto. Acá también Javier Alcas Castro escribe, la inteligencia artificial es en la actualidad una herramienta de propósito general. En tal sentido, sus resultados devueltos deben ser muy supervisados por el usuario. Una analogía anterior está en el software SAP, que es de propósito genérico, y su uso en cada rubro industrial necesita de mucha adaptación por parte del usuario. Gracias por esa observación. Ahorita que les mostré el ejemplo, de hecho, no hice énfasis en ese punto y debe haberlo hecho, así que creo que la pregunta viene muy bien para hacerlo. Muchas gracias porque les mostré el ejemplo de un programa en Python. Toma unos datos de un Excel, los extrae, los grafica y se los envía a ChatGPT y el código le dice, necesito que me genere un informe con estos datos y que me extraiga conclusiones sobre lo que los datos muestran, etcétera. Y yo les mostré el documento de Word con el informe tal cual lo generó OpenAI a través de ChatGPT. Sin embargo, de nuevo, eso podría ser una ayuda interesante, pero todos los informes tienen básicamente un nombre responsable en la portada, de manera que eso que se generó ahí definitivamente tiene que pasar por un filtro de una persona o un equipo que valide lo que se está generando ahí. Como lo dijo en el comentario, es una herramienta de propósito general, que además hay que conocer sus limitaciones. Hay unas limitaciones que tiene y que se observan y se miden, además, como se habla de las alucinaciones cuando pone información que no está respaldada, que no es verdad, básicamente, o así, o conclusiones que realmente no se extraen a partir de esos datos. Entonces, sigue siendo una herramienta, es una herramienta y es una buena herramienta sabiéndola utilizar. Por ejemplo, en este caso el informe, bueno, ya habría que sentarse un poco más formalmente a pensar si si eso nos va a beneficiar y nos va pues, a ahorrar algo de tiempo si el informe es el objeto último que nosotros debemos realizar. Eh, pero en todo caso, tiene que pasar por nuestro filtro, por nuestra revisión y siempre tiene que haber una persona responsable que aunque haya parte del contenido o utilizado estas herramientas como herramienta, que pueda validar y certificar lo que ahí finalmente se está registrando. Perfecto, sí, así es. La información también tiene que ser validada, ¿no? Validada, revisada, previo al ingreso al ingreso o previo al uso del Python. Así es. Johnny Vaquera pregunta, ¿cómo implementar un sistema de control PID on-off para un dispositivo eléctrico en Python? ¿Puedes usar bibliotecas como Simple PID? Sí,
Sí, bueno, esto es un caso bien interesante y específico de un sistema de control. Tal vez para las personas que nos han estado escuchando, que no tienen experiencia en Python y estamos haciendo referencia a muchos temas de bibliotecas, decimos como bibliotecas de Python y nos referimos a eso. Eso nos referimos al hecho de que, bueno, Python es código que se va desarrollando, pero ese código va resumiendo funcionalidades, que se llama funciones como tal, que hacen tareas específicas. Un conjunto de esas funciones es lo que llamamos una biblioteca. Por eso entonces cuando decimos una biblioteca de funciones, o librerías también les dice, o librerías de funciones, lo que es un conjunto de módulos de código específico para hacer ciertas tareas. Y eso que se haya organizado así es un gran acierto. Porque, por ejemplo, si estamos hablando del sector eléctrico y hemos visto varios intereses con respecto a modelado de redes, de cálculos, de estudios de cortocircuito y otras cosas que nosotros hacemos en el sector eléctrico. Y para eso entonces hay unas bibliotecas o librerías especializadas para eso. Y es bueno que sea así porque si estuviéramos en otro contexto, personas que interesadas en música, en video, en, bueno, cuanta actividad humana haya, seguramente habrá funcionalidades específicas de Python para esas tareas, bibliotecas especializadas para eso. Nosotros hablamos aquí de bibliotecas especializadas para el sector eléctrico. Y el ejemplo que acabo de mencionar es una en particular para sistemas de control PID, que claro que existen, están documentadas, y de hecho eso es una cosa que adelanto yo con respecto al aprendizaje de Python. Uno aprende Python básico y luego se especializa un poco en este tipo de bibliotecas para resolver problemas específicos. Esta de PID es una, ya mencionamos la de GeoPandas, PandaPower, hay otras para análisis de datos, para inteligencia artificial, etcétera. Entonces, es un ejemplo que nos menciona que le agradezco también, claro. Perfecto, gracias, Marvin. Ernesto Guevara pregunta, buenas tardes. ¿Con Python se puede automatizar la descarga de la información de la interfaz API? El COES tiene esta interfaz de información del despacho actualizada diariamente. Bueno, no sabía que la tenía, pero sí se puede. Efectivamente, con API es bastante natural de incorporar en Python y de hecho es de las aplicaciones más interesantes. El reporte que hice ahora en Word es una API, es lo que se llama una API, es una interfaz de programación que hacemos que a través del código haga la conexión directamente a una fuente de datos y se pueda comunicar y pueda intercambiar datos y traerse unos datos. Entonces, bueno, descargué el archivo de Excel porque no sabía que había una API para DCOES. Si, si uno tiene acceso a ella, es mil veces más fácil, incluso automatizar, estar trayendo los datos con una periodicidad específica. Y bueno, de ahí nace la automatización, de hecho, más poderosa incluso. Perfecto, perfecto. Vamos a ver, vamos a leer algunas preguntas más. Fabiola García pregunta, ¿existe riesgo de seguridad al usar librerías de Panda para procesar datos financieros? Eh, bueno, yo creo que no necesariamente de la librería como tal, pero de la forma en que lo utilicemos posiblemente sí. Siempre hay cierto riesgo de vulnerabilidades, mm, y por eso pues nos conviene el conocimiento de ellas, ¿verdad? Como nuestra formación en ellas. Les había mostrado el ejemplo de que uno puede poner un sistema generoso que nos genere código para hacer algo en particular, pero puede venir con ciertas vulnerabilidades. No necesariamente la librería como tal, pero de la forma en que la estamos incorporando al código. Ujú. Pero es un riesgo, claro, ¿verdad? Desarrollar programas, dado que estamos haciendo a la computadora incorporar funcionalidades que no tiene, por ahí a veces surgen, pues, ciertas, digamos, debilidades o brechas eh, donde se pueden filtrar cuestiones maliciosas. Por eso es que sí, el desarrollo de software
usualmente trabajos de equipos grandes. Ya incorporar una solución de software a nivel empresarial ya requiere otro tipo de estructuras, otro tipo de incluso de profesiones que velarán por aspectos como la seguridad, por ejemplo, la eficiencia del código y otros aspectos. En base a lo que mencionas, voy a saltarme una pregunta y después regreso. Elías Mendoza también pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que dentro de las librerías en Python no exista código malicioso? Uy, buena pregunta. Primero, es código abierto. Las personas que las utilizamos no estamos revisando exactamente cómo está incorporado todo, pero todo está documentado, todo es código abierto. Significa que uno digamos, con el tiempo y algo de conocimiento al respecto, podría ver cómo está programado todo para si uno necesita quitarse esa duda de cómo está realizado. Eh, bueno, también Python es una organización internacional, es decir, las versiones de Python y el código oficial, existe un repositorio oficial de, del Python.org a nivel mundial que respalda las bibliotecas que ahí se publican. El tema es que hay bibliotecas de estas funcionalidades que menciono que muchas personas programan. Entonces creo yo que sí hay cierto riesgo, pero también hay fuentes oficiales de donde se obtienen las cosas con mucha seguridad. Y de nuevo, si uno está en una aplicación que es particularmente sensible a temas de seguridad, bueno, hay ciertas industrias o ciertas eh, partes de los negocios que son más sensibles que otros. Si uno está en uno muy, muy sensible, pues la ventaja es que aquí tiene acceso a absolutamente todo el código. El código está abierto como para poderlo eventualmente revisar incluso y tener la confianza de, de ver que realmente ahí no hay nada malicioso, ¿verdad? Pero también hay que saber que como es abierto y es mundial, hay como muchos ojos puestos en el desarrollo, entonces las vulnerabilidades se reportan y se corrigen bastante eficiente. Perfecto, perfecto. Acá hay una pregunta un poco diferente, asociada a Python, pero José Vladimir Ortega pregunta, ¿puede interactuar Python con AutoCAD para procesar información obtenida del AutoCAD o ArcGIS? Bueno, honestamente nunca he trabajado con esa aplicación en particular. Sería cuestión de buscarla. Les menciono que se sorprende uno porque como hay tantas personas trabajando en esto, vi un repositorio, por ejemplo, donde estas concentraciones de funciones que llamamos bibliotecas o librerías de funciones, hay más de 600,000. Entonces, posiblemente entre esas habrá alguna que por lo menos en parte, AutoCAD, hasta donde recuerdo, es software empresarial, es propietario, ¿verdad? No, no es abierto. Significa que tal vez haya cosas por las cuales se dificulte comunicarse con el software. Lo desconozco bien, pero eh, es posible. Yo pienso que es posible que nos encontremos una forma de hacerlo. Perfecto. Hasta el momento tengo estas preguntas. Es importante, en mi experiencia, un poco complementar también. Nosotros acá en ICE Energía utilizamos también Python. Y es importante, de acuerdo a lo que dice Marvin, ¿no? El tema de poder sincronizar, usar la herramienta, pero también sincronizar con estas áreas de TI, con la ciberseguridad, con el equipo de la tecnología de la operación. Es bueno cruzar información, ¿no? Hay información que es muy sensible, hay que tratar un tratamiento especial, y información que realmente va a ayudar bastante para los proveedores en sí. Sincronizando, dando las políticas necesarias, podemos utilizar Python y trabajar con sus beneficios y bondades, que en este caso de la analítica, por ejemplo. Hay información que tú puedes ver en tablas, en textos, y te demoras mucho trabajando en Excel, pero si lo llevas a estos sistemas, en este caso usando Python, puedes tener, si programas adecuadamente, en pocos segundos esa información y te dedicas ya a analizar la data, ¿no? Y encontrar el problema, la causa y atenderlo. Ujú. Bueno, qué importante. Muchas gracias por ilustrarnos con eso. Eh,
Sí, muy valioso. Muchas gracias. Perfecto. No sé si tienen alguna pregunta, entonces, si no, no estoy viendo alguna pregunta más. Quisiera tener el espacio para agradecer a Marvin. No sé si tienes algunos palabras finales, Marvin. Bueno, un agradecimiento muy grande por la atención que nos prestaron, por las interesantes preguntas. Es muy motivador, eh, pues, tener estos espacios para interactuar, para acercarnos y, pues, saber que esta es una herramienta que, si no lo está haciendo en estos momentos, realmente puede agregar muchísimo valor a todas las actividades que hacemos en el sector. Y bueno, y es el mejor momento en la historia para aprenderla. Perfecto. También aprovecho el espacio para poder, bueno, en especial agradecerte, Marvin, por la exposición, todo el conocimiento que estás brindando y también enlazarlo con la invitación a un próximo curso denominado Python para el análisis de datos y la automatización en el sector eléctrico. Este curso va a ser llevado o iniciará el 27 de octubre de este año. Serán 8 sesiones donde como objetivo tienen profundizar contenidos alineados a la presentación y donde será el facilitador, el doctor Marvin, expositor, ¿no? De este espacio. Eh, Él va a profundizar temas de analítica, va a profundizar temas asociados a la programación en Python, ¿no? Que será de mucha utilidad también para sus actividades. Si quieren mayor información, es necesario comunicarse al PECIER, ¿sí? Al email, el pecier@cier.org. Seguramente nuestras compañeras van a colocarlo también en el chat, ¿sí? Para que tengan esta información. Agradezco a los participantes y al expositor, ¿no? Por esta actividad. No sé si por parte del PECIER quisieran dar algún alcance. Daría Sí, pase sí, al sí, PECIER. sí, muchísimas gracias. Si no hubieran más preguntas, solamente agradecerles, Marvin Coto y también Giancarlo Ignacio, por estar presentes en esta actividad. Gracias por todo lo que han compartido, es información valiosa para todos. Esperemos que los participantes hayan recibido de la mejor manera la información y que la pongan en práctica también en lo posible. No se puede profundizar demasiado porque es una cosa súper corto el tiempo en esta actividad, pero igual como estás mencionando, Giancarlo, tenemos este curso que lo vamos a presentar, el curso sobre Python, ¿no? Es esta actividad que justamente Marvin Cotto va a estar a cargo de presentarla para todas las empresas del sector eléctrico. Nosotros ya estamos enviando la invitación. Va a ser, inicia el curso el día 27 de octubre, este fin de mes. Tenemos tarifa de preventa hasta el día 10 de octubre, hasta la siguiente semana. Le hemos pasado ahí por el chat de Zoom la información. Pueden ingresar, pueden revisar, pueden hacernos las consultas que necesiten. En este curso se van a tocar diferentes aspectos dentro de unas 24 horas. Son ocho clases y van a poder profundizar mucho más con Marvin algunos temas o dudas que tuvieran sobre este contenido que se tiene propuesto, ¿no? Y que ahí lo pueden ver dentro del enlace que le hemos compartido en el chat. Agradecerles nuevamente. Esta actividad se va a estar compartiendo en grabación entre los siguientes días. Le vamos a compartir la grabación del día de hoy. También la información que ha proyectado el doctor Marvin también se va a estar compartiendo, ¿no? La presentación. También le vamos a hacer llegar una pequeña encuesta. Para nosotros siempre es importante recibir sus comentarios, de repente qué actividades les gustaría que presentáramos para adelante, qué contenidos. El curso de Python justo ha sido uno de los temas que también hemos tenido muy buena solicitud de parte de los interesados, por eso lo hemos programado para este mes el fin de mes que ya estamos iniciando. Ahora solamente para cerrar, invitarlos, por favor, a los que quieran abrir cámara. Nos gustaría poder verlos siquiera un momento al final ya para hacer el cierre de la actividad. Pueden abrir sus cámaras. Me imagino que Giancarlo y Marvin van a querer ver también algunas cámaras abiertas para poder tomar una fotografía final. Muchas gracias, Leonor. Muchísimas gracias a quienes están abriendo las cámaras. Como siempre van a seguir siendo invitados de las siguientes actividades que programemos. Les vamos a estar llegando seguramente
la invitación. Gracias a quienes están abriendo sus cámaras. Por favor, ahí vamos a tomar una fotografía. Una fotografía. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos y los esperamos en otras actividades. Muchas gracias, Jessica. Siempre estás también presente en las actividades de PESIER. Y gracias a todos. Gracias una vez más, doctor Marvin y también Giancarlo, Ignacio. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Buenas tardes, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias.